Una de las axiomas que hay en la Biblia, de las varias transversales que hay en ella, es decir, cuando hablamos de ideas transversales en la Biblia, hablamos de conceptos y principios que uno lo ve en toda la Escritura y en toda la historia. La fidelidad, el amor, el pecado son temas transversales. Y uno de los temas transversales en la Biblia es la fe. La Biblia dice incluso en uno de sus axiomas que sin ella no se puede agradar a Dios. Es decir, es fundamental en nuestra relación con Dios la fe. Ahora, la fe, ¿no es cierto?, dependiendo de la persona, es la interpretación que tiene, ¿me entiendes? Porque obviamente todos podemos citar el famoso Hebreo 11, ¿no es cierto?, dice que la fe es... Pero la fe en realidad yo creo que más que un credo o más que un versículo, tiene que ser algo que nosotros expresamos con nuestra vida. La fe, yo creo que el Espíritu Santo cuando testea en nosotros la fe, no ve ese versículo de Hebreos 11, ¿me entiendes? Que lo podemos saber de memoria. Yo creo que cuando el Espíritu Santo testea nuestra fe, nos analiza nuestro comportamiento diario. Cómo actuamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos en las pequeñas y en las grandes cosas, cómo nos comportamos. Y ahí comienza, yo creo que el Espíritu de Dios a sopesar nuestro corazón y a darse cuenta si hay fe en nosotros o no. En las crisis, en las adversidades, en las metas, en los propósitos, ¿no es cierto?, en la espera. Y ahí comenzamos nosotros, se comienza a manifestar en nosotros si realmente está esa fe que Dios quiere ver. El tema de la fe es un tema realmente importante. Ahora, la fe a nosotros, yo creo que el tema de la fe, ¿no es cierto? La fe es la palabra, ¿no es cierto?, es la base de la palabra confianza. Que en otra palabra, confianza no significa otra cosa que con fe. Entonces, hay un momento en nosotros que el Señor a nosotros nos sopesa y nos dice, vamos a repasar la materia. Vamos a ver qué significa confiar en mí. Que hay momentos en que nosotros, ¿no es cierto?, como cuando vamos a la escuela, ¿no es cierto?, y nos comienzan a enseñar las vocales, las primeras palabras, etcétera. Es como que nosotros creemos que ya sabemos leer y escribir porque no aprendimos las vocales, ¿no es cierto? Y cuando uno era niño, ¿no es cierto?, celebraba ciertas cosas, decía, oh, ya aprendí esto y lo otro, y uno se emocionaba. Bueno, yo siempre fui como bien afiebrado a mis cosas, entonces cuando yo aprendí algo, oh, me emocionaba caleta. Pero y en realidad el profesor, ¿no es cierto?, pues dentro de su sistema pedagógico, ¿no es cierto?, gran parte de la pedagogía de un profesor es justamente la motivación. Y la motivación pasa por celebrarle, ¿me entiendes? Otras palabras. ¡Uy, qué bien que lo hizo! Mira. Entonces uno como que se retroalimentaba, ¿no es cierto?, con esa, ¿no es cierto?, barra que le hace un profesor, ¿no es cierto? Y uno dice, oh, y uno como que sale creído que ya está listo, ¿no es cierto?, para leer libros, ¿no es cierto? Cuando en realidad apenas con dificultad está uniendo las primeras letras, ¿me entiendes? Y yo creo que con la fe y con todos los principios divinos pasa algo exactamente o algo muy parecido. Que nosotros llamamos fe y nos sentimos motivados. Y Dios mira de arriba y dice, es lo que le llaman fe, ¿me entiendes? O nosotros decimos amor, yo siento, no, y Dios es lo que le llaman amor, o valor, o cualquier cosa de aquellos frutos del Espíritu. Pero a medida que vamos creciendo, así como vamos evolucionando en el sistema pedagógico, a medida que vamos creciendo, Dios también nos va diciendo, bueno, ahora vamos a ir un poquito más profundo. Ahora vamos a aprender otra cosa. Ahora vamos a aprender otra cosa. Y a medida que vamos desarrollando nuestra vida, va entrando la complejidad también a nuestro sistema. Y hay momentos en que realmente la cosa se pone compleja, ¿no es cierto? Y es como cuando uno partió, ¿no es cierto?, con las operaciones básicas, ¿no es cierto?, en la educación básica, y después de varios años, ¿no es cierto?, se ve yendo a una universidad y estudiando cálculo 1, cálculo 2, deriva, y ahí ya la cuestión ya es marciana, y dependiendo de dónde está estudiando, es más complejo todavía. Entonces, con la vida espiritual pasa lo mismo. Y con la fe pasa lo mismo. La Biblia dice que sin ella no se puede agradar a Dios. Simplemente no se puede agradar a Dios. Y es interesante pensar por qué sin fe. Claro, uno si tiene una actitud simplista, un análisis simplista, dice, bueno, es que Dios pide fe y hay que confiar en Él. Pero es más que eso, hermano. La fe es un vínculo. ¿Por qué Dios demanda fe? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Dios nos pide fe? Bueno, alguien podría decir porque Dios quiere ver si realmente confiamos en Él, si esperamos en Él, si confiamos en que Él va a proveer, si que Él tiene control. Ya estamos de acuerdo que a todo eso es lo simplista, eso es lo que cualquiera contestaría. Pero yo creo que una pregunta profunda, ¿por qué Dios demanda fe? Yo creo que la fe es una necesidad, no nuestra, de Dios. Ah, pero ¿cómo de Dios? Sí, de Dios. Yo te voy a decir por qué. Es el reemplazo a nuestra falta de capacidad. Es el reemplazo a nuestra falta de entendimiento. Es el reemplazo a nuestra incapacidad de comprender los caminos altos de Dios. En otras palabras, Dios nos pone la fórmula y nos la explica. Y nos dice, esto es así, así, y uno ya coopera. Entonces Dios, como ve nuestra limitancia y la conoce, porque esta existencia humana y todo lo que nosotros vivimos en este mundo es mucho más de lo que tocamos y vemos. Nosotros estamos en un tipo de existencia absolutamente compleja.
a un grado que nuestra mente no lograría entenderlo. Recién en estos últimos, ¿cuántos? 50 años, 40 años, la ciencia ha aumentado para descubrir cosas que eran literalmente ciencia ficción, por mano. Y ahora lo que se consideraba ciencia ficción se está considerando como una gran posibilidad. No sé, mundos paralelos, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas, ¿no es cierto? Viaje en el tiempo y cosas como esas, que es una ciencia ficción. Y ahora ya, por todo este cuento de la información, ¿no es cierto? Se ha ido filtrando y ya como que no es tanta ficción. Pero cuando uno comienza a abordar la realidad de la existencia, nuestra existencia es más que carne y hueso. Nosotros somos seres, somos seres espirituales, bueno, ese es un término como muy evangélico, muy de templo, ¿me entienden? Pero somos seres inmateriales, nosotros somos energía, que estamos puestos, ¿no es cierto?, en estos cuerpos. Somos una existencia energética, para que vamos a entenderlo con otros términos, que Dios le dio conciencia, lo creó, le dio vida, le dio identidad y ahora existimos y podemos seguir existiendo aun cuando este cuerpo se deshace, porque somos energía, lo que la Biblia llama tan coloquialmente alma, ¿me entienden? O tan básicamente alma. Y podemos seguir existiendo y vamos a seguir existiendo, el alma es inmortal, los seres humanos no se acabarán nunca, me refiero yo en términos de energía. Lo de afuera se va. Y eso también es un hecho comprobado. Ni siquiera estamos hablando dentro de un contexto de iglesia o de fe o eclesial, sino que incluso se ha comprobado, ¿no es cierto?, en operación, en lugares, en hospitales donde la gente muere, sale, se ve a sí mismo, miran hacia arriba, han dicho lo que se le cayó al médico, al cirujano mientras lo opera. Es decir, la existencia de un plano espiritual, que llamamos nosotros, es un hecho totalmente irrefutable. Ahora, cuando nosotros comenzamos a entender este mundo tan complejo, si Dios se pusiese a tratar de explicarnos cómo funciona, a tratar de decirnos, mira, yo hago esto, ya a los 2 minutos nos perdemos. ¿Me entiendes? Y ni el más sabio ni el más inteligente lograría entender. Entonces Dios reemplaza esa incapacidad nuestra por fe. Y Él nos simplifica todo diciéndolo, tú confía en mí nomás. Si yo te lo digo, así es, punto, ¿me entiendes? Cuando uno estaba aprendiendo, ¿no es cierto?, los niños pasan por la etapa de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Te das cuenta? Todo por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y dependiendo del mocoso es más jodido que otro, ¿me entiendes? ¿Por qué, por qué, por qué? Y algunos han tenido que beber de su propia medicina criando a sus cabros, ¿no es cierto? Así como ellos jodieron la pita a su padre, ahora se la están jodiendo a ellos, ¿no sé? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué aquí, por qué allá? Y nosotros muchas veces somos así. Y claro, nosotros asumimos nuestros niños, ¿no es cierto?, esa etapa porque es parte del desarrollo natural, así tiene que ser, ¿me entiendes? Un niño que no pregunta es un niño que puede tener ciertos problemas, ¿no es cierto? Entonces, es parte de. Pero en nuestra vida espiritual nosotros también tenemos nuestra vida llena de por qué. Y los porqués comienzan a salir entre menos entendemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. ¿No es cierto que sí? Sí. Entonces, Dios usa la fe como justamente el reemplazante de esa falta de entendimiento. Y Él nos dice solamente confía. Si yo te digo que es por aquí, es por aquí. Y ahí es donde se crea la crisis en nosotros, el tema de la confianza. Nosotros llamamos fe muchas veces y mucha gente llama a la fe, ¿no es cierto? Y si yo creo en Dios aquella, pero en el fondo, y aquí es donde me gusta a mí partir el pelo, ¿me entienden? Me gusta poner a prueba a la gente, para que se ponga a prueba. ¿Por qué? Porque uno de mis llamados en lo personal, una de las encomiendas que tengo de parte de Dios, es como un poco tirarle agua en la cara, sobre todo a los cristianos, para que se den cuenta de la realidad y no sigan llamando de una manera algo que no lo es, como por ejemplo la fe. Hay mucha gente que va hoy día a las iglesias, asiste años, a veces toda la vida, y ellos están convencidísimos que tienen fe, convencidísimos. ¿Por qué? Porque aceptaron un credo, porque van a una iglesia, porque participan. Pero ¿será eso la fe? ¿Aceptar un credo? ¿Creer, ¿no es cierto?, que Cristo murió en la cruz, murió por mi pecado? Claro, ese es el primer paso, ¿me entienden? Pero como todo proceso, si no se termina, no sirve de nada. En otras palabras, ¿cuántos comenzaron una carrera y no la terminaron? La universidad. Hay algunos que tienen máster en eso. Empezaban una, empezaban otra, empezaban. Ya. Lo que no se termina no sirve, ¿no es cierto? Con la fe pasa lo mismo. Si yo le digo a Dios, yo creo en ti, un día que llegué a la iglesia me convertí, ya acepté al Señor. Perfecto, creí que Él por la sangre de Cristo derramada en la cruz perdonó mis pecados, ¿no es cierto? Y que Cristo cargó, ya es el comienzo de la carrera. Pero esa carrera tiene que tener un final al final del recorrido, ¿no es cierto? El proceso tiene que tener un final. Y ese final es cuando Dios nos comienza a llevar a partir el pelo, hermano. Es decir, partimos con la básica, con las vocales, las consonantes, pero después hay que empezar a leer bien, ¿no?
Después hay que comenzar a tener comprensión de lectura. Después uno tiene que leer con el sentido que tiene que leer, ¿me entienden? Y no a los robotitos, así parejitos como lo hace Gabrielito, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás tú? Ya, no, así no funciona, ¿no es cierto? Yo tengo que saber leer, ¿no es cierto? Tengo que darle sentido a lo que estoy leyendo. Tengo que saber hablar, tengo que saber impostar la voz, saber aplicar la puntuación. Es decir, para darle sentido a lo que estoy leyendo. Y con la fe pasa lo mismo. Hay mucha gente que se queda con lo básico, ¿me entienden? Y están toda la vida sabiendo lo mismo. Pero cuando Dios los quiere llevar a un desafío de fe, algo tan simple, por ejemplo, como enfrentar enfermedades, por ejemplo, o como enfrentar situaciones complejas, esas que están fuera de la iglesia, esas que no son respuestas bíblicas, sino que son realmente aplicaciones en lo práctico. ¿Me entiendes? Por ejemplo, por decir algo. Y así podemos irnos por todas las cualidades que supuestamente debiéramos cultivar como hijos de Dios. Es decir, llevarlo a lo práctico. ¿Me entienden? Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cuántos creyentes verdaderamente dicen la verdad en todas partes? Por ejemplo, ¿cuántos confrontan de verdad? Son contadísimos con los dedos de la mano. Porque la gran mayoría está como tan apalmazado con el resto, ¿no es cierto?, con la sociedad, que al final ni se nota la diferencia entre un mundano y un cristiano, ¿me entienden? Entonces, toda esa falta de desarrollo, por decirlo así, es lo que nos deja ahí estancados, hermano. Y yo creo que tenemos que ir avanzando. Ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando. Nosotros vivimos en un planeta, hermano, donde realmente yo soy un convencido, como dicen los conspiranoicos, que nosotros estamos en una Matrix, hermano. Literalmente una Matrix. Porque en este planeta pasa de todo, hermano. Pasa de todo, de las cuestiones más locas que te puedas imaginar. Y nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Y hay gente que ni siquiera le interesa eso, hermano. Hay gente que se levanta para puro ir a trabajar, volver a almorzar, llegan muertos a la casa, ven un rato tele, se duermen y así ven todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y nunca se toman el tiempo para ver más allá. Nunca investigan más allá. Están tan acondicionados lo que los canales, ¿no es cierto?, que están manipulados de atrás, ¿no es cierto?, los tienen entretenidos, ¿no es cierto? Y hacen cosas para entretenerse, como lo que criticaba David Wilkinson de la sociedad americana. Los americanos se han acostumbrado, dice, a la entretención. La cultura americana es entretenerse, entretenerse y seguir entreteniéndose. Ese es el fin de la cultura americana. Y eso se ha permeado acá, ¿no es cierto? Y los que más le copiamos a Estados Unidos de América somos nosotros, por favor. Chile es como un reflejo de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y eso se ve hasta en el mercado, se ve la tecnología. Un computador que se esté vendiendo hoy en Estados Unidos, la semana siguiente está vendiendo en Chile. Y no sé, 6 meses después en Argentina, no sé, 5 años después en Bolivia, bueno, no sé. Pero el tema es de que nosotros tenemos que desarrollar lo que Dios nos ha dado. O más bien dicho, llevar hasta el final, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestras habilidades. Y una de ellas es la fe. Y la fe a nosotros nos tiene que hacer mejores personas. Hay un momento en que Jesús criticó, ¿no es cierto?, a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a una higuera a buscar fruto y no tenía y se choreó el Señor? Ya. Ese día el Señor se choreó. Estaba molesto porque tenía que tener la cuestión, ¿no es cierto? Y a mí me dicen, y yo no sé por qué algunos me dicen que yo soy tan estricto. Si Jesús iba a un árbol, no tenía y se choreó y lo maldijo, hermano. El Jesús de amor maldijo al árbol porque no tenía fruto, hermano. Quizás tenía ganas de comer, capaz que ya tenía su glándula salival preparada para degustar, ¿no es cierto?, un higo y la lecera no tenía nada. Obvio que es para chorearse, hermano. Y se choreó y lo maldijo, y la maldijo. Y cuando pasaron el rato por ahí de vuelta, la higuera se secó entera. Ahí no, yo al menos no veo ninguna enseñanza espiritual. Ya, ahí estaba choreado nomás y la maldijo así. Y pasaron un par de horas y la cuestión se secó y se murió, hermano. Los discípulos espantados dicen, chuta, ¿qué pasó acá? Y él dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, dijo, ¿se acuerdan? Y diría un sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y lo haría. Les dejó la vara pero altísimo, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes han desarraigado sicómoros con la pura palabra y se han plantado en el mar. Yo todavía no lo he podido hacer. Pero él dijo, si tuviese fe como un grano de mostaza, haría eso tan grande. Entonces uno comienza a cuestionarse. Que si un grano de mostaza es suficiente en fe para hacer eso, entonces, ¿a qué que estoy llamando fe entonces? ¿Qué clase de fe tengo? ¿Qué clase de fe tengo? Pero nosotros, y aquí yo siempre trato como de que nos digamos la verdad, ¿me entienden? Nuestra fe a veces vale callampa, esa es la realidad de las cosas. Vale hongo, nosotros. A lo que le llamamos fe no es fe. Es un intento a veces fallido y patético por tratar de creer. Pero no llamemos fe algo que no lo es.
Porque el día que tú desarraigues un sicómoro y lo plantes en el mar con solamente decirlo, entonces ahí dime que tienes un grano de mostaza de fe. Porque fue lo que Jesús dijo. Pero nosotros los humanos, como somos tan buenos para arreglarnos el panizo, ¿no es cierto? Los teólogos cuando leen ese pasaje le buscan, ¿no es cierto?, la interpretación. No, es que Jesús estaba hablando filosóficamente. Él estaba queriendo decir algo, algo que merita que tengamos que analizarlo en silencio, a ver si descubrimos lo que el maestro quería decir. Y al final se quedan esperando, ¿no es cierto?, que a alguien se le ilumine la ampolleta y al final, como a nadie se ilumina, hablan de cualquier otra cosa y cambian de tema. ¿Por qué? Porque son cosas que no hay que explicar, es así. Esa declaración nos deja a nosotros como chaleco de mono, hermano. Esa es la verdad. Jesús lo hacía constantemente. Jesús maldijo la higuera y se secó. Jesús levantaba muertos, Jesús hacía... ¿Por qué? Porque él sí tenía fe, nosotros no lo tenemos. ¿No es cierto? Jesús oraba por los enfermos y se sanaban, no al revés, ¿me entienden? Algunos que tienen la unción de la muerte, ¿me entiendes? Bueno, es otro tema, no sé. Bueno, en la infinita sabiduría de Dios anda a saber tú lo que Dios quiere hacer. Capaz que una de esas te cruzáis con el diablo y te pide que orís por ahí y lo acabáis. Ya, no lo sé. No lo sé. Pero el tema es de que capaz que así se gana la guerra al final, ¿me entienden? Capaz que un día Davichón se encuentra con el diablo, ahí conversan, el diablo, Davichón ora y se acabó la guerra. Bueno, puede ser. Bueno, no sé, Dios puede acabar de tantas maneras, hermano. Bueno, pero el tema es el siguiente. El tema es de que hay momentos que Dios nos obliga a creer en momentos de crisis. No hablemos de fe cuando hablamos de cosas someras y livianas que no pesan nada. ¿Ok? Hablemos de fe cuando hay riesgo, un riesgo real. Hablemos de fe cuando estamos dispuestos a perder algo. Ahí hablemos de fe. Hablemos de fe no por lesera, porque si vamos a estar aplicando la fe a lesera, entonces vamos a seguir siguiéndolo la cola toda la vida, ¿me entienden? No, vamos a hablar de fe o vamos a reconocer nuestra necesidad. Vamos a decirle al Señor, hay cuestiones que yo realmente no tengo y las quiero tener. Vamos a orar para eso, para tenerlo verdaderamente. ¿Ok? Acompáñenme a 2 de Reyes, capítulo 7. Hay un pasaje aquí que tiene que ver con la fe. Samaria está sitiada, ¿no es cierto?, por sus enemigos. Eliseo es el profeta. Están sitiados, están muertos de hambre y pasa lo siguiente. Escucha el mensaje del Señor, quien está hablando, ¿no es cierto?, es Eliseo. Esto dice el Señor, mañana a esta hora, dice, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata. Y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible, le dijo. Aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, le dijo. Pero Eliseo respondió, lo verás con tus propios ojos, le dijo. Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Lo podrás ver con tus propios ojos. Veamos más adelante lo que ocurrió. Leamos del verso 12. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales, yo sé lo que pasó. Lo que previamente ocurre es que hay unos leprosos que están afuera de la puerta, ¿no es cierto? Ven que la causa está perdida, mejor nos entregamos con los enemigos y cuando ellos van no hay nadie. Comen, saquen todo y después le viene el remordimiento de conciencia, vamos a avisarle mejor a los que están en la ciudad y vuelven. Y dicen, el rey se levantó de la cama, dice, a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales, yo sé lo que pasó, los arameos, dice, saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo, esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces uno de sus oficiales le dijo, deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan, dice, si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren todos con nosotros. Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos, cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó, dice, al funcionario, el que no había creído, que lo atendía para que controlara las multitudes de la puerta. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió. Así que todo
Sucedió, dice, exactamente como el hombre de Dios lo había predicho. Cuando el rey fue a verlo a su casa, el hombre de Dios que le había dicho al rey, dice, mañana a esa hora en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido, eso sería imposible, aunque el Señor abría las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Está en la desesperación. De hecho, algunos cronistas cuentan que ya se estaban comiendo hasta los hijos, ya. Era una cuestión terrible. Y en ese momento, ¿no es cierto?, el profeta habla. Y dice, mañana va a estar todo regalado aquí. Y obviamente era algo tan difícil de creer. Y difícil de creer porque era una situación extrema. Pero el funcionario, ¿no es cierto?, uno de los que atiende al rey, dice, no, dice, eso es imposible, dice. Es imposible que, aunque Dios abriera la ventana del cielo, eso ocurriría. Y así ocurrió. Al día siguiente pasa lo que ocurre, ¿no es cierto? La Biblia cuenta en el pasaje que no leímos de que el Señor hizo que se sintieran ejércitos que venían, ¿no es cierto?, desde el sur, y ellos pensaron, ¿no es cierto?, que Israel, o en este caso Samaria, había contratado a hititas y egipcios, ¿no es cierto?, como mercenarios para que los defendieran, y arrancan, y cuando no venía nada, ¿no es cierto?, y arrancaron, ¿no es cierto?, y quedó, ¿no es cierto?, el campamento ahí todo, ¿no es cierto?, botado, ¿no es cierto?, y se salvaron. Y obviamente de lo que había en el campamento comieron hasta que se les hinchó la pana y se arregló todo. Pero hubo un tipo que no creyó. Y la pregunta, ¿por qué no creyó, hermano? Esa es la pregunta. ¿Por qué no cree? El profeta, ¿no es cierto?, Eliseo, tiene fama. El profeta Eliseo, el profeta Elías, eran hombres conocidos en Israel, no eran cualquiera, hermano. No eran como estos profetas de a peso que andan dando vuelta ahora, no. Estos eran realmente pesados, eran conocidos. Elías tenía fama de que Dios lo movía para todos lados y Eliseo era su sucesor. Es decir, no era cualquiera, era el gran profeta Eliseo. Y Eliseo había dicho, mañana, esto se arregla. Pero el tipo estaba su realidad sale a flote. Él no es un hombre de fe. Está en una crisis, se le entrega una palabra, pero a pesar de que él la está diciendo, yo creo que el hombre no cuestiona al profeta, ¿no es cierto? Porque el profeta es innegable su autoridad, ¿no es cierto? Y el respaldo con el que cuenta de parte de Dios. Pero él no cree y no lo toma. Y porque no lo cree no lo puede agarrar. Pero el profeta lo condena y lo condena con lo más terrible. Lo vas a ver, le dice. Lo vas a ver, pero no vas a participar de eso, le dice. No vas a comer de nada de eso. Y qué interesante ese principio de no participar. El que no cree no participa. El que no cree no participa. Es decir, a este hombre le salió en un momento lo que tiene en su corazón producto de la tensión. Si no hubiese estado bajo tensión como la que estaban viviendo, probablemente pasa piola, ¿me entienden? Pero como la presión era tanta de lo que estaba ocurriendo, que le salió y lo tiró nomás. No, eso es imposible que ocurra. Y el profeta lo quedó mirando. Y en ese mismo momento una palabra salió contra él. Y cuando todo ocurre, así fue. Es decir, él no pudo comer de lo que vio, por hermano. Y qué interesante darse cuenta de que Dios a nosotros nos dice cosas. Y a veces las promesas más grandes nos las entrega bajo presión. Bajo presión, presiones personales, todo, nos entrega promesas. A ver si nos quedamos con ellas, hermano. ¿Me entienden? Pero es la presión donde se va a manifestar mi realidad. ¿Me entienden? En un momento Jesús le habló tanto a sus discípulos de fe y le dijo, si no tienen fe, pídanla, decía. Y vuestro Padre dará fe. Es decir, como aquel hombre que sale, ¿no es cierto?, a encontrar a Jesús a la calle, ¿no es cierto?, Jairo, y este hombre se tira a los pies del Señor, ¿no es cierto?, le pide que vaya a sanar a su hija, pero él como que le brotó la enfermedad, pero la confiesa, y le dice, ayúdame porque soy un incrédulo. Es decir, esto es glorioso, hermano, ¿eh? Jesús no le ha hablado, Jesús no lo ha confrontado, parece no le ha dicho nada. Él es como el líder de una sinagoga, como el pastor de la sinagoga, es decir, el que probablemente predica, el que probablemente enseña, pero cuando comienza a escuchar a Jesús, cuando comienza a ver su sermón, cuando comienza a escuchar la palabra que entregaba, comenzó esa palabra a desnudarlo. Y esa palabra comenzó a darse cuenta, fue sincero consigo mismo. No se siguió escondiendo detrás del manto del judío, ¿me entienden? O del líder de la sinagoga, sino que reconoció su estado. Y cuando le ocurre lo de su familia, le ocurre la crisis familiar, cuando hay presión, cuando hay desesperación, está perdiendo un hijo, imagínense. Cuando está en esa crisis, él sale y confiesa exactamente el error que Dios quería puntualizar en su vida. Tú eres un incrédulo, tú enseñas la Torá, tú eres el líder de la sinagoga,
sinagoga, pero tú no crees. Tú eres un buen religioso y alguien puede ser un excelente religioso y puede ser también un fantástico incrédulo. Es decir, puede haber una tremenda contrariedad en esa misma persona. Y la instancia de su hija lo ayudó a manifestar eso. Y qué glorioso es cuando nosotros en nuestras crisis personales aprendemos a darnos cuenta dónde está nuestro talón de Aquiles, dónde está nuestra crisis. ¿Me entienden? En el caso de Jairo, incredulidad. Y no puede ser cobardía, hermano. Hay gente que por cobardía se paraliza. ¿Han visto a esa gente, no? Hay gente que por cobardía no enfrenta nada y prefiere achuncharse y esperar que Dios haga algo y se quedan. No, por hermano. Si yo no voy a la pelea, yo no logro nada, por hermano. Si yo no decido creer, yo no logro nada. Creer es pelear. Creer es luchar. Es arrebatar, ¿me entienden? Si yo no estoy dispuesto a ir más profundo, ¿no es cierto? Y yo ya conozco, por ejemplo, una instancia de alabanza. Sé cómo se adora a Dios. Y yo me conformo y me quedo ahí echado nomás, ¿me entienden? A la suerte la oye y no peleo, bueno, ya no valoré, ya no estoy dispuesto a ir más profundo, ¿me entienden? Si yo sé que viene algo, ¿no es cierto? Y yo no lucho por eso, yo no peleo por eso y me dejo estar, ¿no es cierto? Y dejo que la vida me chupe toda mi existencia, ¿no es cierto? Mis quehaceres, etcétera. Y yo no lucho, perdí, por hermano. Y en la vida muchas cosas se han perdido por no luchar por ellas, por hermano. Y se van nomás, por hermano. ¿Y saben cuál es una de las grandes cosas por las que tenemos que luchar? Por Dios mismo. Si yo no lucho por Él se va al final, por hermano. Y hay momentos en que uno podría decir, bueno, es que Dios lo hace todo. No, Dios no lo hace todo. Dios permite que hayan cosas o permite instancias donde yo voy a tener que poner también mi todo. Y si yo no pongo mi todo, me estoy explicando, ¿no? Yo conocí personas, hermano, mujeres, que sabían que sus maridos eran unos demonios parados echados. Sabiéndolo, lo siguieron igual, sabiéndolo. Y también conocí a otras que tuvieron el valor de mandarlo a la punta del cerro, por hermano. Y fueron valientes. Eso es la decisión, por hermano. Ese es el momento. Esa es la instancia donde paso del saber al ser. Del saber al ser, ¿me entienden? Muchos hablan de valor, pero hay momentos que hay que demostrarlo, hermano. Muchos hablan, ¿no es cierto?, de decisión, pero hay momentos que hay que demostrarlo, hermano, ¿me entienden? Muchos hablan de que no, el Señor aquí, el Señor acá y todo, pero hay momentos que hay que demostrarlo. Y cuando paso al demostrar, aleluya, ahí es cuando se me abre la puerta, hermano. Dios Dios sabe que la teoría es fácil, que cualquier tonto la aprenda, pero llevarla a la práctica, ahí está el desafío. Cuando Dios lanzó la palabra acá, ¿qué tenía que haber dicho este hombre? Si el Señor lo dice, bien. Por último, si no tenía la fe suficiente, va a pedirle ayuda a Dios, por hermano. Ayúdame a creer. Pero él dijo, ni aunque Dios abriera las ventanas del cielo va a ocurrir eso. ¿Qué ocurre? Se manifestó su realidad. Y esa realidad nefasta es la que muchas veces se manifiesta en las crisis, por hermano. Cuando en la crisis yo manifiesto mi deterioro, mi deficiencia, es cuando todo lo que hoy no me sirvió de nada, hermano. Pero hay momentos en que hay hombres y mujeres que en la crisis se hicieron fuertes. Cuando no tenían fe, pelearon por ella. Cuando no tenían honor, lucharon por él. Como Jacob, por ejemplo. Jacob peleó por alcanzar lo que no tenía, por hermano. Y peleó. Y el ángel lo pateó en el suelo. Ahí las cobró todas las que había hecho. Todas las embarradas, las cobró todas. Pero él sabía que estaba pagando su deuda, por hermano. Él sabía que estaba pagando su deuda. El ángel le estaba dando duro y él sabía. Y él estaba dispuesto a cambiar. Y qué glorioso es cuando nosotros vemos, hermano, nuestro saco que está vacío y estamos dispuestos a llenarlo. A como dé lugar, a llenarlo a como dé lugar, a pelear por eso. Y eso es lo que yo creo que es importante entender siempre en nuestra vida. ¿Me entienden? Si yo no estoy dispuesto a tener batalla en mi vida, a tener lucha, no voy a alcanzar nada. Nadie se enriquece de la nada, hermano. La riqueza viene por batallas. La riqueza viene por la lucha. Esto es glorioso, hermano. La riqueza viene por la lucha. El rey David, hermano, no tenía montañas de perlas preciosas ni montañas de oro porque se quedó echado cuidando ovejas, por hermano. Él iba a la batalla. Él se enriqueció en guerra tras guerra. Así logró su riqueza, por hermano. Su nación se enriqueció guerra tras guerra, ¿me entienden? No se subía arriba de un púlpito a pedir ofrenda, por hermano. No, él iba guerra tras guerra. Y así, y él en un momento lo dice, yo con grandes esfuerzos he reunido para la casa de mi Dios, y comienza a nombrar una riqueza cuantiosa. ¿Por qué? Porque él arriesgó la vida en lo que alcanzó. Cuando nosotros entendemos que hay que arriesgar para alcanzar, ahí es cuando nos convertimos en gente digna de recibir de arriba, y ahí es cuando el cielo se abre para nosotros. Este tipo dijo, ni aunque Dios abriera la ventana de los cielos, es decir, no estaba ni ahí con Dios, por hermano. Es decir, la situación lo tenía completamente hundido, por hermano, hundido hasta la oreja, y toda la turba pasó por encima de él, y él vio cómo iba a haber abundancia y no comió nada de ella. Esa es la peor desgracia. Yo creo que el Señor a nosotros nos quiere hacer entender que si hemos de enriquecernos, hablando en términos espirituales, en su presencia, vamos a tener que pagar un precio por ello.
Y a veces difícil, a veces duro. Resistir, aguantar, caminar por el desierto, dar vueltas y vueltas. El peor castigo, hermano, es andar dando vueltas por el desierto, hermano. Y cada uno va a decidir qué hace dando vueltas en el desierto, hermano. O se muere o se enriquece, hermano. O se muere o se entrena. Aleluya, qué glorioso eso, hermano. ¿Cómo te hubiese sentido tú como un hebreo promedio? Que Dios dice, van a caminar 40 años y se van a morir todos los de 20 años hacia arriba. Tú tenés 19. ¿Cómo te aguantáis 40 años? Así, va a llegar a los 59 años de edad caminando por culpa de otro. ¿Qué haces con eso? ¿Te amargáis? ¿Te seguís morir? ¿Refunfuñáis contra Dios? ¿O decidí sacar lo mejor de los 40 años? Eso es, por hermano. Entonces, cuando nosotros entendemos esta gran realidad, cuando entendemos que en ese vacío es donde a veces hay que sacar lo que no hay, hermano. Cuando a veces el Señor te presiona el alma y te dice, ¿vas a creerme o no me vas a creer? Y ahí es cuando uno, mira, dependiendo del carácter, los que somos más sanguíneos nos calentamos la sangre. Los que somos melancólicos se ponen a llorar. Yo jamás me pondría a llorar, hermano. Pero hay otros que se ponen, no sé, hay otros que se ponen a llorar ante la frustración. Yo me enrabeo, hermano. Pero hay un momento en que a mí, tanto como a las lágrimas, al llorón, ¿no es cierto? Y a mí mi rabia, ¿no es cierto? Igual nos frenan, ¿no es cierto? Hay que luchar por restablecer la relación, por hermano. ¿Por qué? Porque la fuente de la fuerza viene de Dios, por hermano. Es Dios el que impulsa el corazón. Y si rompiste tu abastecimiento, si ya Dios no te está sustentando, si Dios no está alimentándote y te mira nomás, ¿qué así? No te queda otra. Tu peor enemigo eres tú. Y ahí cuando tenés que tener fe para derribarte a ti mismo. Y ahí uno comienza a caminar. Ahí uno comienza a ponerse de pie. Creer es una batalla consigo mismo, hermano. Creer es vencerse a uno mismo. Como le decía hoy día a Rocky, le decía, ¿no es cierto?, a Krill, o la vimos la tarde a las 7. John se emociona ya, como 21 de mayo. Puso cara 21 de mayo. En un momento lo pone frente al espejo y le dice, ese es tu peor enemigo. Eres tú mismo, le dice. Saca ese de en medio para derribar a tu oponente, le dice. Qué glorioso eso. Saca ese de en medio para derribar a tu oponente. A veces lo que nos frena a nosotros no es el diablo, es la maldad que mora en nosotros. Son las cosas malas que habitan en nosotros. Eso es lo que nos frena. Yo no sé a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Ahí me da rabia cuando de repente yo me doy cuenta de algo malo que está en mi carácter. Algo malo y me frena. Y se vuelve mi enemigo y se para frente a mí. Y no me deja ver a mi adversario. Pero hay momentos en que hay que practicar frente al espejo y golpearlo hasta derribarlo. La incredulidad nace en nosotros, no está afuera. Cuando hablamos de un espíritu de incredulidad, es un demonio que anda dando vuelta, que tiene la especialidad de encender nuestra incredulidad, la nuestra. No es que nos venga a poner, Él enciende la nuestra, la potencia, así como la arrogancia, el orgullo, la ira, la envidia, son demonios que potencian lo que tenemos acá adentro, ¿me entienden? Es como, no sé, alguien nunca tomó en su vida, nunca le gustó el alcohol. ¿De qué sirve que alguien le venga a ofrecer alcohol si nunca le gustó? La tentación va a estar, o la debilidad, cuando tomó en algún momento y le quedó gustando, ¿me entienden? Lo mismo pasa con todos los demonios. Los demonios vienen a encender lo que está en nosotros. Y ahí es cuando comenzamos a tener la lucha con nosotros mismos. Y ahí es cuando nos desconocemos. Y ahí es cuando muchos tienen la caridad para decir basta, basta. Y concentrarse. Este hombre, el momento de aflicción se lo comió y no pudo ver más allá. Nosotros tenemos que ver más allá. Tenemos que ver más allá. Hay momentos en que todo a tu alrededor te puede fallar. Pero hay algo que con lo que no puede fallar es volver a conectarte con el Señor. Eso no puede fallar, los demás pueden todos fallar, pero no puede fallar la conexión. Es tu fuente de poder, es donde te vuelves a parar, es donde te vuelves a animar, es donde te vuelves a levantar. Y eso es glorioso, hermano, es glorioso. Dios conoce nuestro carácter. ¿Sabes qué? He estado viendo una serie muy buena, se la recomiendo, y es algo le hablé ayer. Y anoche me quedé como hasta las 7 de la mañana viéndola, muy buena, muy, muy buena. Y llega hasta la conversión de Pablo. Pero me gocé con la conversión de Pablo, hermano. Porque el tipo que ponen de Pablo, algo yo les comentaba adelante en la 11, pero el tipo lo hace muy bien. Pero muy bien. El mejor Pablo que he visto yo en todas las versiones de la Biblia y películas que he visto. En un momento se ve tan perro, se ve tan malo, se ve tan, pero obsesionado con acabar con los cristianos, obsesionado con cazar a Pedro, pero así. Llegó un momento en que ya hasta los que estaban con él estaban hartos de él, de su obsesión. Va por el desierto, los otros van apenas caminando camino a Damasco, porque alguien por ahí le dijo de que Pedro estaba en Damasco y salió a la misma hora a cazarlo. Es decir, decidió como él solo, pero estaba obsesionado. En un momento está en la mitad del desierto y los están reventados los que andaban con él. Y él dice, no, tenemos que seguir. Y sigue caminando solo y los deja y los otros están botados. Y sigue caminando por un camino. Y de pronto, hermano, fue glorioso. Fue glorioso. Todo se volvió oscuro alrededor de él. Y muestra, el director lo logró muy bien. Porque tanto a pleno día los otros estaban con el sol encima, así. Y de pronto para él se volvió la noche.
Y vio las estrellas y vio todo. Y de pronto mira para atrás y ahí estaba el Señor. ¿Y saben qué? Oh, es que fue tan glorioso. Porque hay momentos en que el Señor a uno le confirma las cosas. ¿Quién no ha leído el pasaje, no es cierto? ¿Quién no ha escuchado predicar de ese momento? Cuando Jesús, y con cara de buena onda, así le dice: Pedro, Pedro, ¿por qué me persigue? Y hay uno que le encanta esa versión de Jesús, así tan baboso. Jesús no es así, hermano. En esta versión, Jesús estaba enojado, hermano. Lo está mirando así y está medio caliente, señora. Oh, ¿sabes que yo me emocioné? La vi no sé cuántas veces la misma escena. Eso está medio caliente. Así que tú me persigues, le dice así. Pero en otro tono, ¿ah? Y ¿saben que Pablo? Ahí uno se da cuenta que el hombre, ¿por qué Dios lo cogió? Pablo está ahí y lo mira y se da cuenta, está en una visión. Está viendo glorificado al Hijo de Dios. Le dice: yo soy Jesús, le dice: ¿a quién tú persigues? Y le dice: no. Y Pablo se le va encima. Tú eres, le dice, y se le va encima. Y no adorarlo, hermano, ¿ah? Y el Señor así levanta las manos, pero lo tiró no sé cuántos metros, cayó el otro, llegó, pero a arar en el suelo con los hijos, hermano. ¿En serio? ¿Sabes que yo vi como 5 veces esa escena? Era tan real, era real, ¿me entienden? No era ese... Oh. De repente uno ve en internet a veces predicador y cuestiones. Oh, pero es una cuestión que me enferma, pero les pregunto que me enferma. Punto número 1. La proclamación. Y empieza: ¡ay, pero! ¡Ay, sabes que a mí me dan ganas de meterme en el computador y darle uno, pero así, pero bien puesto! ¿Cómo pueden secar a la gente con basura, hermano? Pero en ese momento hay tanta realidad. Pablo odiaba a Jesús. Y Jesús tampoco le tenía mucha buena. Pero Jesús sabía en que se iba a convertir al final. Eso es real, hermano. Eso es real. Jesús creyó que él podía cambiar. No porque se viera bonito, ¿me entienden? No porque se viera prometedor, ni había música de fondo, ni violines. No, era la realidad. Este tipo era para patearlo en el suelo a Saulo de Tarso. Era para patearlo en el suelo. Esa es la verdad. Pero Jesús vio una posibilidad. Y le dijo, y el Señor levanta las manos y lo tiró lejos, pero así. Y ahí el otro vuelve así, quedó ciego y estuvo 3 días lamentándose como un desgraciado. Qué realidad, qué contundencia. La fe se logra en la realidad. La fe se logra en la realidad, Él está aquí. Y ya el diablo está perdiendo, hermano querido. Ananías, por otro lado, como nos cuenta ¿no es cierto? El verso, ¿no es cierto? La palabra, el hecho, ¿no es cierto? El Señor le habla, va a regañadientes también. Y Jesús ahí le dice: anda, le dice. Y es como que el Señor entiende todo el sentir de su hijo. ¿Eh? Es decir, entiende todo. Anda, le dice: anda, anda. Él va a hacer. Y por otro lado, una visión, allá el otro atormentado hasta la oreja, muestran que esos 3 días Saulo de Tarso iba a un infierno, ¿eh? Pero era así, pero dale, pero así quedó, pero totalmente molido. Y en un momento él tiene una visión y ve a Ananías. Y cuando Ananías entra y ora por él y todo lo que nos cuenta la Biblia, ¿no es cierto? Recibe la vista. Y cuando recibe la vista es impresionante cómo cambia. El director lo hace muy bien porque muestra el momento en que Ananías le ensartó los ojos así en el ojo a Saulo. Le ensartó los dedos así en los ojos así. Como aquí me la pagué antes que saque esta cuestión. Y le ensartó así para adentro. Y no sé si lloraba porque lo estaba tocando Dios o porque el oro casi le revienta los globos oculares. No tengo idea, pero en ese momento, pum, y el director corta la escena. La corta así. Y la siguiente escena instantánea, están todas así, ¿sí? La siguiente escena instantánea, está Pablo sentado en la mesa con todos sus secuaces y parte diciendo: estábamos equivocados, dice. Jesucristo es el Hijo de Dios, decía. ¿Saben que cuando lo dice, saben que la onda, la presencia de Dios se siente por la pantalla, hermano? Que hasta el momento yo me llevo como 8 capítulos, he escuchado hablar a todos los discípulos, a Pedro, a Juan y todo, pero cuando habló Pablo, le salió con un peso. Él era el Mesías que nos había prometido el Altísimo, dice. Y comienza a hablar y los otros se miran así. Los otros no hayan qué decirle, hermano. Los van a bautizar, hermano. Bernabé no le tiene confianza para nada. Está ahí a la orilla del río. Ahí Ananías regañadientes lo quiere bautizar. Nadie está convencido hasta que baja las aguas, hermano. Bajan las aguas y ese momento es tan glorioso, hermano, porque lo meten y todo, generalmente, no sé, pues, gracias Señor, o se abrazan con el que lo está bautizando. Pero cuando Pablo sale del agua, pegó un grito: ahora sí, dijo, y los dos se miran, Ananías y Bernabé: ahora sí, voy a predicar a Jesucristo hasta el fin del mundo, dijo así.
Y salió del agua. Y fue glorioso, hermano. Fue tan dramático ese momento que ahí Bernabé terminó de creer que se había convertido a este otro. Siguiente escena, están entrando a Jerusalén. En el sábado. Él va pero apasionado hasta la oreja. Voy a predicar, voy a hablar del Señor. Y de pronto la sinagoga. Y ellos dos, uno acá al lado, porque muestran a un Pablo que es más o menos al tiro. ¿Sí? Los que miran, no, por favor, no eche a la sinagoga. Le dicen a la sinagoga, este es el lugar indicado, dice. Y entra decidido. Y se escucha la pura voz de afuera. Y adentro se escucha el griterío. La pura voz de Pablo diciendo, me tienen que escuchar, decía. Hoy les traigo la verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios, decía. Ah, la pura crema dentro, hermano. ¿Sabe por qué Dios agarró a Saulo de Tarso? Lo agarró por su carácter. No es por lo que sabía. No es por toda la cultura que él tenía, ni toda la letra que él tenía. Sí, le sirvió, fue una herramienta, sin lugar a dudas. Pero ahora me di cuenta, cuando yo miraba a Pablo, me di cuenta que lo agarró por su carácter. Pablo era sanguíneo hasta los huesos, hermano. A ese le corría sangre hasta en la médula. Es decir, tenía pero caleta de pasión. Era un hombre decidido y determinado a acabar todo lo que comenzaba. Para él no había un no por respuesta, no había una derrota, no había una puerta cerrada. Es decir, su fe no era emocional, su fe era práctica. Y lo demostraba a través de su carácter. Él está aquí, aleluya. Lo demostraba a través de su carácter. No era un hombre que hablaba de la fe. Él la mostraba con su accionar. Si veía una puerta cerrada, veía que le decían no, él entraba igual a decir nomás. Le decían que no se podía, entraba igual. No le importaban las consecuencias. Él tenía que acabar la carrera. Y a mí el Señor me estaba mostrando que esa es la verdadera fe. No esa que se dice el versículo tanto, Hebreos tanto, no. La verdadera fe es la que dice así va a ser. No es esa mística, esotérica, no. Esa radical, esa verdadera. Esa que involucra mi carácter, que involucra mis decisiones, que involucra hacia dónde camino y con cuánta prestancia voy hacia dónde tengo que ir. Y eso es lo que hace que un hombre se vuelva grato ante los ojos de Dios, que una mujer se vuelva grata ante los ojos de Dios. Esa es la verdadera fe. Un carácter decidido, un carácter que no tranza. No uno que espera que si las cosas se dan, no. Uno que va y hace que las cosas ocurran. Eso es la fe, por hermano. Eso es fe. No solamente para creer que hay un Dios, o para creer que Jesús murió por mi pecado y me salvo. Ese es el principio. Este hombre tenía una fe que lo hacía caminar desierto sin parar, hermano. Su fe era tan grande. Era tan decidido. Era tan valiente. ¿Saben que en medio de la película muestran que los creyentes se comienzan a convertir en Jerusalén por miles, comienza la persecución? Y Bernabé tiene un campo hacia afuera de la ciudad. Se reúnen miles, se van con sus tiendas, con todo ahí, moviendo. Y saben que Saulo se va a meter solo al medio, a agarrarse con todo, hermano. Solo. Y eran miles. Y era al medio solo. Les dijo de todo, a ver si los trataba de sacar de la fe en Jesucristo antes de convertirse. Pero después, esto es glorioso, hermano. ¿Sabes qué? Yo veo que Dios lo usó exactamente como estaba. Exactamente como estaba. Simplemente lo redireccionó nomás. Pero era exactamente el mismo. Lo movió para otro lado nomás. Y empezó a andar para allá. Me he escogido. Esas palabras lo describen de una manera excelente, Pablo. Palabras de Cristo. Él me es un instrumento escogido. Yo no necesito que se convierta en un baboso religioso. Quiero que siga exactamente igual. Pero que ahora diga lo que yo quiero que diga. Entonces ahora uno comienza a entender por qué a Pablo los naufragios no lo matan, por hermano. Por qué las serpientes no lo paran. Por qué los piedrazos no lo paran. Por qué la persecución no lo para. Entra, lo dejan por muerto y vuelve a entrar. Era decidido. Y no es que fuera místico, era decidido. Ahí estaba su fe. Dios se mueve sobre una vida así, hermano. Ahí comienzan a ocurrir las cosas maravillosas. Cuando Dios ve eso, ve determinación, ve actitud, ve decisión. Ve, Señor, tú lo hayas, así va a ser. Y no es que nos quedemos mirando al cielo a ver que la cuestión caiga de alguna parte, por hermano. No, Dios lo dijo y vamos nomás, por hermano. Qué glorioso es ese carácter. Es lo que tenía que haber hecho este tipo. Si Dios lo dice, así va a ser. Pero ¿qué salió de su corazón? ¿Qué sale de nuestro corazón en las crisis? Que de ahora en adelante no salga esa, quizás, vamos a ver qué pasa. No. Hay que luchar por lo que uno quiere. Si a mí Dios me dijo algo, yo voy a luchar por eso. Si a mí Dios me impulsó por algo, yo voy a luchar por eso. Yo no puedo esperar que el cabro se críe bien si yo no lo corrijo.
Si yo no me mamo malos ratos enseñándole. Tiene que ser así. Porque ahí se mueve Dios. Así Dios se mueve. Entonces que Dios se mueva en nosotros de esa manera. Que cuando Dios nos vea medio jodido así una prueba, o estemos en la alabanza y la cuestión te frena, no importa, nos tiramos con todo. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos para nadie, hermano. Dios se mueve de esa manera. Cuando yo me sienta sin ganas, sin ánimo, me paro igual nomás, por hermano. La fe es decisión. No es sentir, es decisión. La fe es ponerse de pie como de lugar. La fe es querer seguir luchando. Eso es fe. La fe es no dejar de creer, aunque para ti la perla le pegué al que tengáis al lado, pero seguís caminando hacia adelante. Eso es la fe, no rendirse. La fe es no rendirse, la fe es no flaquear, la fe es seguir en la pelea. Y cuando te mires al espejo, mátate a ti mismo. Ese es tu peor enemigo. De ahí se quiere agarrar el maligno. De eso se trata, hermano. En la fe decidir, hermano. La fe es decir, decidamos bien. No nos hundamos en nuestra depresión, no nos hundamos en nuestra imposibilidad. Todo se puede, siempre se puede, siempre se puede. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Vengan y vamos a darle gracias al Señor. Señor, buen Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que vivimos, todo lo que podemos vivir y tener en esta tierra, tiene que ser con lucha, Padre, con batalla. Es la manera en que será verdaderamente nuestro, Padre. Aumenta nuestra fe, es aumentar nuestra fuerza, aleluya. Es aumentar nuestra fuerza, oh Rabacá y Sabá. Aumenta nuestra fe, es aumentar nuestra decisión, aleluya. Es aumentar nuestras ganas. Aumenta nuestra fe, aleluya. Oh, gloria al Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fuerza, aumenta nuestras ganas, aleluya. Oh, bendito Adonai, levántate en esta hora. Aviva el fuego de nuestro corazón. Enciende la llama que queme toda maldad a nuestro alrededor, aleluya. Aviva tu obra por amor a tu gran nombre. Oh, Rey eterno, manifiesta tu grandeza, manifiesta tu fuerza en nosotros. Disipa toda obra del enemigo. Establece tu reino en nuestra mente y en nuestro corazón. Aviva tu poder en nuestra alma. Señor, que tu reino arda en nosotros. Que no nos decaigamos, no perdamos la fuerza, Rey. Y así como le diste la fuerza a Sansón, danos la fuerza a nosotros también. Devuélvenos nuestra fuerza para seguir proclamando el reino, para seguir alabándote y así manifestar nuestra fe en la tierra, nuestra confianza en tus promesas eternas, tus promesas que no pueden borrarse. Rey eterno, hoy nos levantamos con la fuerza del búfalo, aleluya, y declaramos que nada ni nadie nos va a separar de tu gran amor. Danos claridad en la mente, claridad en el corazón. Disuelve toda obra del enemigo y haz que la verdad arda en nosotros, Rey. Danos determinación, danos carácter, danos coraje, danos aliento renovado, Padre. Toda la nebulosa que nos pueda rodear, desmantélala en esta hora en tu nombre y haz que tu verdad arda en nuestros corazones. Amado Rey, quédate con nosotros y danos la fuerza para seguir avanzando, porque eso es la fe, confiar plenamente en ti. Glorifícate, Padre, te lo pedimos en los méritos de nuestro gran Rey, tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gracias, Padre. Bendíganse. Hemos terminado.